noches, bienvenidos. Es lunes 13 de febrero. La ministra de Empleo y Seguridad Social ha vuelto a pedir esta mañana a los sindicatos responsabilidad y compromiso. Fátima Báñez se ha reunido con los líderes sindicales Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez y los presidentes de COE, Juan Rosell, y Cepime, Jesús Terciado. Esta vez el encuentro a tres partes se ha producido en la sede del Ministerio y Báñez le ha explicado con detalle la reforma laboral. Los sindicatos critican que el texto está escrito con pluma de la patronal y le ha pedido a la ministra que abra un proceso formal para poder modificarlo. Quiero en primer lugar decir que nunca un gobierno en la historia había mentido tanto y recortado tantos derechos como este gobierno del Partido Popular. Este es el gobierno que más ha mentido y que más derechos ha recortado en menos tiempo en la historia de la democracia. Nuestra consideración es que este gobierno actúa sin autonomía y ha asumido la lógica de un país intervenido cuando esa no es la situación real de nuestro país. Y el Partido Popular Andaluz ha defendido en un acto celebrado en Carmona, Sevilla, las reformas aprobadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, ha apostado por el diálogo social entre sindicatos y empresarios. Arenas asegura que el Gobierno actúa con austeridad frente al inmovilismo y despilfarro del Partido Socialista. Y el enconado enfrentamiento entre los partidarios de Chacón y Rubalcaba en Andalucía desemboca en la dimisión del secretario provincial de Sevilla, José Antonio Viera. Presentó su dimisión ayer en el Comité Provincial Extraordinario que debía votar la lista que concurrirá a las elecciones del 25 de marzo. Viera, partidario del recién elegido secretario general del partido, Rubalcaba, ya había mostrado sus diferencias con José Antonio Griñán y con la número 2, Susana Díaz, reconocidos chaconistas. Dos corrientes que no han conseguido ponerse de acuerdo para confeccionar una lista de integración que incorporará a partidarios de uno y otro. Y miramos a Grecia, que esquiva la quiebra del país con Atenas en llamas. Unos 45 edificios de Atenas fueron incendiados durante los disturbios de anoche, después de que el Parlamento heleno aprobara un nuevo paquete de recortes económicos. Céntricas calles de la capital griega, próximas a la Cámara, amanecieron casi en ruinas. El gobierno de coalición conseguía sacar adelante con una cómoda mayoría el acuerdo de rescate con la Troquia. Unión Europea, FMI, Banco Central Europeo, el país heleno lo ha alcanzado in extremis y consigue así el préstamo de 130.000 millones de euros del segundo rescate que evitará de momento su bancarrota. Y el segundo bebé de España que permitirá salvar a su hermano de una enfermedad hematológica severa ha nacido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En esta ocasión, las células del cordón umbilical de la recién nacida servirán para poder hacerle un trasplante de médula ósea a su hermano de 5 años. Ante la falta de donantes, hace 2 años se puso en marcha el diagnóstico genético preimplantor para concebir a un bebé de perfil idéntico al de Antonio, en este caso su hermano. Un programa que se aplicó por primera vez con éxito en el año 2008 también en Sevilla. Y la voz del guardaespaldas se apagó para siempre este fin de semana. El mundo de la música sigue llorando aún la pérdida de una de sus grandes divas, Whitney Houston. Algunos medios estadounidenses se han publicado hoy que pudo deberse a que perdió el conocimiento en la bañera y que posteriormente se ahogó, aunque no será hasta dentro de unos días cuando sepamos los resultados definitivos de la autopsia. Y vamos a conocer ahora un avance de toda la actualidad deportiva que, como siempre, nos trae nuestro compañero Hugo Vaca. Hugo, después de la Liga viene la Champions, cuéntanos. Efectivamente, ya llevábamos tiempo, terminaba la jornada de Liga, bueno, esta noche termina, pero ya se está hablando del partido de mañana que tiene el FC Barcelona ante el Bayer Leverkusen. Eso sí, una salida accidentada, ya que Piquet había dejado el coche aparcado y un autobús se llevó a su puerta. Aquí vemos cómo los jugadores ya tomaban rumbo hacia Alemania esta misma mañana. Y en segunda división del fútbol español, el Recreativo de Huelva, el único equipo de los de segunda división que perdió su partido el pasado fin de semana, en este caso fue el viernes en la jornada que inauguraba esta jornada, ya está haciendo cuentas también para el partido del próximo fin de semana, debido a que también tiene una serie de complicaciones entre sus jugadores por las sanciones y también por las lesiones.
la francesa Tessa Worley ganaba también en el gigante que se disputaba en la estación de esquí de Andorra. La francesa hizo una carrera excepcional también, y donde la española, en este caso Carolina Ruiz, se quedó fuera de la segunda manga a no poderse clasificar en la primera por de las 30 mejores esquiadoras. El deporte vendrá al final de nuestro informativo como siempre, pero antes vamos a hacer otro repaso por otros asuntos del día y de inmediato comenzamos. Estamos viviendo uno de los inviernos más fríos de los últimos años, pero sin apenas precipitaciones. Desde diciembre Andalucía se encuentra en sequía técnica. Un grupo de hosteleros de Córdoba han decidido romper con los convencionalismos del Día de los Enamorados y ofrecen una ruta de la tapa erótica en lugar de cenas románticas. La piel que habito de Pedro Almodóvar se ha alzado con el BAFTA, mejor película de habla no inglesa. Es la quinta ocasión en la que la Academia de Cine británico le premia. La reforma laboral aprobada el viernes por el Consejo de Ministros ya ha entrado en vigor, mientras la ministra de Empleo y Seguridad Social ha vuelto a pedir esta mañana a los sindicatos responsabilidad y compromiso en un momento delicado como el que vivimos. Fátima Báñez se ha reunido con el secretario general de Comisiones Obreras Ignacio Fernández Tocho y el de UGT Cándido Méndez y los presidentes de COE Juan Rosell y CEPIME Jesús Terciado. Esta vez el encuentro a tres partes se ha producido en la sede del Ministerio. Báñez les ha explicado con detalle la reforma laboral y los sindicatos critican que el texto está escrito con la pluma de la patronal. Ronda de contactos con los agentes sociales. Báñez abre hoy con los sindicatos la presentación con todo detalle de la reforma laboral que entró en vigor este domingo y que se negociará en el Congreso. Tanto UGT como comisiones han criticado las medidas adoptadas por el Gobierno. Méndez confía en que esta reunión sirva para iniciar un proceso de negociación. Cree que el Ejecutivo se ha desentendido del principal problema del país, que es el paro, al imponer el despido como única vía para afrontar la crisis. El líder de comisiones, Tocho, ha advertido también que Mariano Rajoy tiene en su mano evitar una huelga general en el proceso de tramitación de la reforma laboral. De momento ya han convocado movilizaciones para el día 19 de febrero. Esta tarde ambos se reunirán con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para analizar el texto. Después de su encuentro con los sindicatos, Báñez ha convocado a los presidentes de las patronales COE y CEPIME y a las principales organizaciones de trabajadores autónomos. Y a la espera de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados y sin apenas apoyo en las calles, los sindicatos no tienen en su agenda la convocatoria de una huelga general, al menos de momento. Se han anunciado movilizaciones en las calles para protestar contra este texto de reforma que dicen impulsará el despido barato. La primera de esas movilizaciones será este domingo 19 de febrero. Los sindicatos convocan manifestaciones en las calles en protesta por la reforma laboral. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez, responden así al Gobierno ante una norma, en su opinión, radical y desequilibrada. Habrá movilizaciones el próximo 19 de febrero en toda España y el 29 de febrero nueva convocatoria, esta de los sindicatos europeos. Nosotros iniciamos ahora un proceso de movilización creciente, sostenido, que tiene de momento estos hitos que hemos comentado y la exigencia de la apertura de un proceso formal de negociación. Los sindicatos señalan que la reforma que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que abarata el despido ha venido impuesta por organismos internacionales. Nuestra consideración es que este Gobierno actúa sin autonomía y ha asumido la lógica de un país intervenido cuando esa no es la situación real de nuestro país. No hay de momento convocatoria de huelga general, todo dependerá del apoyo social y de lo que haga el Gobierno en la tramitación de la reforma laboral.
Y por su parte el Partido Popular, en palabras de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha criticado a los sindicatos por haber estado en silencio durante estos años cuando el paro ha subido hasta los 5 millones de desempleados. Cospedal les ha acusado de anunciar manifestaciones contra la reforma porque esta es de poca influencia y la que les quedaba sobre los trabajadores. Continúa la catarata de reacciones a la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno. Hoy, desde el Partido Popular, ha salido a la palestra su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y lo ha hecho para arremeter contra los sindicatos. La presidenta castellano-manchega ha asegurado que nadie entiende que hayan estado callados 7 años en los que el paro ha llegado a los 5 millones de desempleados y hoy protesten ante la posibilidad de que sean los empresarios y los trabajadores quienes puedan decidir cómo salvar su futuro. Por eso, Cospedal ha acusado a los sindicatos de movilizarse contra esta reforma laboral porque pierden su capacidad de influencia en las empresas. Pero los líderes sindicales no abandonan la esperanza de poder negociar con el Gobierno e incluso creen que el presidente Mariano Rajoy tiene en su mano evitar una huelga general. Por eso, tanto Cándido Méndez como Ignacio Fernández Toso confían en que su reunión de mañana con la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, sea para decir que se abre un proceso de negociación. Y como han oído antes, Alfredo Pérez Rubalcaba se reúne esta tarde a partir de las 6:30. Se está reunido con los demás para tratar esta reforma aprobada el viernes. Desde ese día, las reacciones ante los cambios que se avecinan no han dejado de sonar. Desde el Partido Socialista consideran que supone retroceder hasta un siglo los derechos a los trabajadores y que es un error. El secretario de Organización Socialista, Óscar López, considera que dicha reforma aprobada por el Gobierno tendrá el efecto de más paro y menos empleo. Tras un encuentro con miembros del PSOE de Segovia, López comparecía ante los medios y se refería al nuevo texto que regula el mercado laboral. Quiero en primer lugar decir que nunca un gobierno en la historia había mentido tanto y recortado tantos derechos como este gobierno del Partido Popular. Este es el gobierno que más ha mentido y que más derechos ha recortado en menos tiempo en la historia de la democracia. Y nos ha planteado una reforma laboral que no es una reforma, es una demolición laboral, es una demolición de los derechos de los trabajadores. Es una reforma que desde luego no busca, no tiene como objetivo la creación de empleo y sí va a deteriorar las condiciones de trabajo de quien hoy tiene un empleo. Y el 38 Congreso Federal de los Socialistas en Sevilla no consiguió poner fin a las divisiones internas entre partidarios de Chacón y de Rubalcaba. Un enconado enfrentamiento que ha desembocado en la dimisión del secretario provincial de Sevilla, José Antonio Viera, que presentó ayer su dimisión en el Comité Provincial Extraordinario que debía votar la lista que concurriría a las elecciones del 25 de marzo. Viera, partidario del recién elegido secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya había mostrado sus diferencias con José Antonio Griñán y con la número 2, Susana Díaz, reconocidos chaconistas. Con la dimisión de Viera, el PSOE de Sevilla queda así en manos de una gestora que se constituirá hoy en la Ejecutiva Federal que se celebra en Ferraz, y en Cádiz también el PSOE ha dejado constancia de las divisiones este fin de semana, ya que el secretario provincial Francisco González Cabañas sacó adelante una lista que no incluye a ninguno de los afines a Griñán. La dimisión de José Antonio Vieira ha dinamitado el partido en Andalucía poco menos de un mes y medio para las elecciones autonómicas. Viera anunció ante la plana mayor del PSOE sevillano que dimitía ante la negativa del regional de cerrar una lista de integración. Antes de renunciar volvió a denunciar las injerencias en este proceso, de las que su entorno hace responsable a Susana Díaz, secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, y el mayor apoyo de Carmen Chacón en Andalucía. La pugna entre partidarios de Rubalcaba y Chacón solo ha sido la superficie de un pulso por el control y el futuro del PSOE en Andalucía tras el 25 de marzo, una lucha de dos modelos de entender el partido. Al final ha fallado la integración de los partidarios de Rubalcaba ante la pretensión de la Ejecutiva Regional de modelar un grupo parlamentario afines a Griñán y a Díaz.
Las nuevas fracturas abiertas por esta decisión se han dejado notar en el apoyo cosechado por algunas candidaturas en diversas provincias denominadas por la Ejecutiva Regional, como Córdoba, que contó con el rechazo del 40% del Comité Provincial, o Málaga, que fue del 35%. Esa es la negativa que terminó por romper el PSOE de Sevilla y produjo que en Cádiz saliera adelante una lista sin integración hacia el entorno del presidente. El secretario provincial Francisco González Cabaña presentó una candidatura aprobada por aclamación encabezada por Pizarro y que no incluye al consejero Francisco Menacho. Los críticos en esta provincia no descartan que la Ejecutiva Regional tumbe la lista. Y el Partido Popular Andaluz ha defendido en un acto celebrado en Carmona, Sevilla, las reformas aprobadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, ha apostado por el diálogo social entre sindicatos y empresarios. Arenas asegura que el Gobierno actúa con austeridad frente al inmovilismo y al despilfarro. Desde que Mariano Rajoy tomó posesión de su cargo como presidente del Gobierno, han sido muchas las reformas aprobadas por el Consejo de Ministros. La última, la reforma laboral. El líder de los populares en Andalucía, Javier Arenas, ha defendido el éxito de esta reforma en el futuro, sobre todo pensando en el desempleo juvenil y las mujeres. Porque creo que el diálogo social tiene que seguir abierto y, además de eso, me parece muy importante el compromiso de tramitar esa reforma como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Arenas apuesta por el empleo estable y considera un acierto la reunión entre la ministra de Trabajo, sindicatos y empresarios. El Popular asegura que hay que cambiar el rodillo por un gran puente de diálogo en Andalucía. Para Arenas, buen ejemplo de ello son las reformas de Rajoy. Nunca en España, en 30 años de democracia, se han hecho más reformas en menos tiempo. Más reformas en menos tiempo. ¿Cuáles son los dos grandes enemigos del futuro? El despilfarro y el inmovilismo. ¿Cuáles son las claves, la receta frente a ello? La austeridad y la reforma. Por ello, para gobernar con austeridad frente al despilfarro, el PP andaluz se compromete, si llega a la presidencia de la Junta, crear una ley de transparencia y buen gobierno, así como de autónomos y emprendedores. Y el PP de Andalucía ofreció este fin de semana un Roquetas de Mar, una imagen de gran unidad con la presentación en las 8 provincias, sin contratiempos ni fisuras de los candidatos a las elecciones autonómicas del 25 de marzo. El presidente regional del partido y aspirante a la presidencia de la Junta, Javier Arenas, insistió en un mensaje: necesidad de que los malos gestores públicos paguen sus cuentas ante los jueces, y dijo que llevará al Parlamento de Andalucía una ley de buen gobierno y transparencia que incluya un código de buenas prácticas. El cabeza de lista del Partido Popular de Almería al Parlamento andaluz, Javier Arenas, presentó al equipo que le acompañará en la candidatura y que fueron a conocer el pasado viernes. En un acto celebrado en el Castillo de Santa Ana, en Roquetas de Mar, lleno a rebosar, el líder del Partido Popular andaluz prometió que él y su partido... Vamos a dejarnos la piel por el cambio, que nos vamos a dejar la piel por el futuro, que nos vamos a dejar la piel para que el día de mañana haya una sociedad menos injusta y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan más oportunidades de las que hoy tienen tantos jóvenes. En definitiva, que nos vamos a dejar la piel por Almería, por Andalucía y por España. Arenas expuso las 3 razones por las que ha vuelto a apostar por Almería en su carrera hacia la Junta de Andalucía y aventuró que espera una campaña electoral bastante dura. ¿Por qué me presento por Almería? Pues fundamentalmente por 3 razones. La primera, porque creo que presentándome por Almería me presento por las 8 provincias de Andalucía. La segunda razón fundamental, me presento por Almería porque quiero que todos los andaluces, independientemente de las distancias kilométricas, seamos andaluces de primera y no seamos andaluces olvidados. Todos los andaluces. Y la tercera razón por la que me presento por Almería, que creo que España es lo mejor de Europa, que creo que Andalucía es lo mejor de España y que creo que Almería es lo mejor de España y de Europa. Lo digo sin ningún complejo, sin ningún complejo. La lista que encabeza Javier Arenas está conformada en sus primeros puestos por Rosario Soto como número 2, Miguel Ángel Castellón como número 3, Aránzazu Martín 4, José Cara como 5, Rosalía Espinosa como 6, José Jesús Cázquez como 7 y Maribel Sánchez con opciones de salida en el puesto 8º. Javier Arenas insistió en que si llega a la Junta de Andalucía propugnará reformas, diálogo y austeridad.
Y los casos de posible corrupción se siguen ampliando en Andalucía. Y es que la Guardia Civil ha emitido un informe a Mercedes Alaya, la juez que instruye el fraude y las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo de nuestra comunidad, en el que se indica que Francisco Javier Guerrero, es director general de Trabajo, principal imputado en la trama, pudo suscribir compromisos de pago por valor de 15 millones de euros. La juez del caso, por su parte, ha retomado el enfrentamiento con la Junta por las actas de los consejos de gobierno. La magistrada acusa a la Junta de alterar las 480 actas de los consejos entre los años 2001 y 2010. La juez acusa a la Junta de incumplir la sentencia del Tribunal Supremo al omitir los informes sin que se haya justificado fundamentalmente, así como exige el Tribunal. La magistrada concluye que, dado que el estudio de las actas resulta extraordinariamente complicado, incluso después de varias lecturas, adopta una decisión peculiar. Recurre a las partes, Fiscal, Junta, Partido Popular y Defensas, para que los 48 abogados examinen desde la próxima semana todas las decisiones del gobierno andaluz de los últimos 10 años. En otro auto, Alaya censura el sistema que Empleo utilizó para conceder las subvenciones a empresas y abunda en que incumplió los controles y límites fijados por la Unión Europea. Y Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del que fuera presidente de la Junta y alcalde socialista del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra durante 2 décadas, firmó con Javier Guerrero 2 protocolos de colaboración por los que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social le otorgaban sendas ayudas de más de 1.600.000 euros con carga al fondo de reptiles. Rodríguez de la Borbolla actuaba en calidad de administrador de las empresas Electron Service Line y Uprasa Inversiones, que promovían construcción de un complejo de ionización con 4 aceleradores y 2 plantas de tratamiento sobre una superficie total de 150.000 metros cuadrados. La inversión se cifraba en unos 12 millones de euros. En realidad, a los empresarios les salió gratis la compra del suelo. El ayuntamiento les subvencionó íntegramente la compra, atendiendo a la importancia que tendría este proyecto industrial en una localidad con una elevada tasa de paro. Se trataba de unos terrenos que el consistorio de Villanueva del Río y Minas había comprado previamente a la Dirección General de Patrimonio de la Junta. A cambio, Eserline se comprometía a poner en funcionamiento la planta de ionización en un plazo máximo de 2 años. El cumplimiento de cualquiera de estos compromisos era motivo suficiente para exigir la reversión de los terrenos. Además de las ayudas del Fondo de Reptiles, el Consejo de Gobierno de la Junta ratificó un incentivo a la inversión a favor de Eserline por más de 2.700.000 euros y 600.000 euros de bonificación en puntos de interés. A estas se suma la subvención de 1,5 millones de euros que, dentro del programa de incentivos regionales, le otorgó el Ministerio de Economía en octubre de 2006 por la generación de empleo que iba a suponer la puesta en marcha de este proyecto. 8 años después, no solo no se ha ejecutado, sino que el Ayuntamiento minero ha iniciado ya un expediente para recuperar la propiedad de los terrenos en los que se iban a levantar. Y la multinacional gaditana Visteon podrá comenzar a despedir e indemnizar a la plantilla a partir del miércoles. El delegado de Empleo de la Junta, Juan Bouza, ha firmado el último, según él, expediente de regulación de empleo, con lo que se autoriza a la empresa a extinguir los contratos de 380 trabajadores. El delegado de Empleo, Juan Bouza, ante representantes de los trabajadores de Visteon y medios de comunicación, ha firmado lo que ha señalado será uno de los últimos expedientes de regulación que firme en su puesto. Ha agradecido la labor de los empleados de Cádiz Electrónica por no darse por vencidos y ha destacado la importancia de este paso ante una multinacional de estas características. Yo no me pongo contento porque la gente se haga al paro, pero sí me pongo contento porque íntimamente creo, y no ya tan íntimamente, que hemos ganado la batalla. Le hemos ganado la batalla. Y son muy poderosos a los que nos hemos enfrentado. Todos sabíamos que era muy difícil mantenerse aquí, es decir, ya casi ni los queríamos, ¿no? Pues le hemos ganado la batalla. Los trabajadores han querido también agradecer los esfuerzos de todas las administraciones por hacer posible este logro. Además, han indicado que sus esfuerzos por conseguir los activos de la empresa esperan que sean aprovechados por toda la bahía. Hemos conseguido que las administraciones trabajen todas coordinadas para buscar una solución para los trabajadores, y no solo para los trabajadores, sino que también hemos conseguido que estos trabajadores, que Cádiz Electrónica, los trabajadores de Cádiz Electrónica dejen a disposición del tejido productivo de toda la provincia de Cádiz unos terrenos que pueden ser para el futuro la solución para el problema de desempleo que existe.
Los trabajadores de Visteón cuentan con el compromiso de todas las administraciones para conseguir inversores que ocupen los 200.000 metros cuadrados en el parque industrial, que ya pertenecen al Ayuntamiento portuense, y lo que supondría cerca de 1.500 empleos. Y el 90% de los profesionales de la enfermería en Andalucía considera que se están produciendo recortes en el Servicio Andaluz de Salud. Además, el porcentaje de los que piensan que la Junta está metiendo la tijera en sanidad tanto o más que en otros gobiernos regionales es del 81,4%, algo que contrasta con las afirmaciones de la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien ha negado este extremo en numerosas ocasiones. El secretario general del SATSE Andalucía, Feci Muñoz, asegura que la encuesta da una idea exacta de la percepción que tienen los profesionales y considera que es un porcentaje demasiado elevado, muy significativo y que admite poca discusión. Los profesionales, añade, perciben día a día estos recortes, las dificultades que encuentran a diario en cuestiones como el desabastecimiento del material o en el hecho de que se está trabajando bajo mínimos en lo que a plantilla se refiere, donde no se sustituye absolutamente nada. Como ejemplos de esto último, Muñoz señaló que si hay bajas o permisos, se encuentran que donde había 4, ahora hay 2, además de que hay gente que trabaja 12 horas seguidas y eso provoca crispación y agotamiento, lo que redunda en la atención a los pacientes. SATSE también lamenta carencias en materiales que van desde las tiritas a equipos de suero, además del hecho de que a veces no llegue la ropa a tiempo, lo que implica que haya desabastecimiento. Y les hablamos ahora de Iberia, en este caso de la huelga que afectará a 4 vuelos de los aeropuertos andaluces. Otro día más de paro convocado por el SEPLA por la creación de la línea de bajo coste de esta compañía de Iberia. Los vuelos que se han visto afectados por la huelga han sido el de Jerez-Madrid de las 7 horas, el Madrid-Jerez de las 7:50 y esta tarde otros 2 vuelos de los mismos trayectos. A nivel nacional, el total de vuelos que quedarán suspendidos serán 127. Como en anteriores ocasiones, Iberia ha flexibilizado las tarifas para facilitar el cambio o reembolso a los pasajeros afectados por estas cancelaciones. Está buscando vuelos alternativos, bien con la propia aerolínea o con las compañías con las que ha alcanzado distintos acuerdos.